Hola a todos, y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez con, ¿qué hubiera pasado si Conquest caía en el mundo de Kimetsu no Yaiba? Parte 1, allá vamos. En el planeta Viltrumita, después de haber enviado a Anisa a la Tierra para que ésta persuadiera a Mark a convencer a la Tierra que lo mejor era someterse sin oponer resistencia ante el Imperio Viltrumita, estos habrían llamado a Conquest, pues pensarían que Anisa no habría sido muy clara, así pensando en este psicópata para hacerles entrar en razón. Conquest iría al llamado y al informarle que este iría a persuadir a Mark el hijo de Omniman, a este se le formaría una sonrisa sádica en sus labios, así aceptando la misión. Al partir este de inmediato se dirigiría a gran velocidad a la Tierra, mientras a su paso iría destruyendo varios asteroides, mostrando mucha energía de querer llegar lo antes posible. Así este sin darse cuenta, y más perdido en sus pensamientos de qué haría cuando llegaría, este cambiaría un poco su trayectoria, solo un grado más a la izquierda, así este continuando su camino hacia adelante y cuando esté al poco rato se daría cuenta gracias a su increíble visión, que ya estaba a solo unos cuantos miles de kilómetros a la Tierra, o al menos a un planeta que era muy, pero muy parecido a esta. Conquest al verlo de una no sentiría ninguna energía viltrumita, así este de una intuir que esta Tierra no era la misma a la que él se dirigía. Lo sabía, este lugar no es la Tierra, no es este planeta donde se encontraba el hijo de Omniman, pero el parecido con esta era increíble. Ahora que lo pienso, tal vez este planeta pueda ser un nuevo territorio junto con la Tierra, tendré que ir a revisar qué tan bueno es este planeta para informar al Imperio, así Conquest bajaría rápidamente a la Tierra. Por otro lado, mientras todo esto ocurría en el cielo, muy lejos de aquel bosque donde Conquest había entrado a la atmósfera del planeta, en lo profundo de las montañas se encontraba el cuartel principal del cuerpo de cazadores de demonios. Aquel lugar, oculto entre árboles y caminos imposibles de encontrar para cualquier persona común, se encontraba más activo que nunca. Decenas de cazadores entrenaban intensamente bajo la supervisión de los pilares. El entrenamiento Asira estaba en marcha. Los cazadores corrían por los senderos, luchaban entre ellos, levantaban pesas improvisadas y realizaban ejercicios brutales diseñados para fortalecer sus cuerpos antes de la batalla final que todos sabían que se acercaba. En un claro cercano, varios pilares observaban el entrenamiento. Sanemi cruzaba los brazos con una expresión seria mientras vigilaba a los cazadores. Oganai permanecía a su lado con su habitual mirada fría. Mitsuri animaba a algunos de los cazadores que estaban exhaustos, mientras que Gyomei permanecía en silencio con sus manos juntas, como si estuviera rezando. Tomioka observaba todo desde cierta distancia, tranquilo como siempre. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke también se encontraban allí, participando en el entrenamiento junto a muchos otros cazadores. La tensión en el ambiente era clara. Todos sabían que la guerra contra los demonios estaba cerca. Pero en ese momento, algo extraño ocurrió. El cielo. Una luz apareció de repente en lo alto, atravesando las nubes a una velocidad imposible. Algunos cazadores levantaron la mirada. ¿Qué es eso?, murmuró uno de ellos. La luz creció rápidamente. Parecía un meteorito. Pero no lo era. En cuestión de segundos, aquella figura atravesó el cielo nocturno envuelta en fuego, descendiendo directamente hacia las montañas. Varios pilares lo notaron de inmediato. Los sentidos de Gyomei se tensaron. Sanemi frunció el ceño. Tomioka levantó la mirada con calma. Algo estaba cayendo. Y estaba cayendo justo hacia ellos. El impacto llegó un instante después. ¡Bum! La tierra tembló con una violencia brutal. Una enorme explosión de polvo y tierra sacudió el cuartel de los cazadores. Varios árboles cercanos se partieron y una onda de choque recorrió el lugar, obligando a muchos cazadores a cubrirse o perder el equilibrio. El impacto había ocurrido no muy lejos del área de entrenamiento. Por unos segundos nadie dijo nada. El polvo comenzó a levantarse lentamente. Los pilares ya estaban alertas. Sanemi desenvainó su espada. Oganai hizo lo mismo. Gyomei agarró con firmeza su arma mientras su rostro permanecía sereno. Tanjiro sintió algo extraño. Aquella presencia no era un demonio. Pero tampoco era humana. Entonces, desde el centro del enorme cráter, una figura comenzó a levantarse lentamente. Era un hombre alto. Muy alto. Su cuerpo era enorme, lleno de cicatrices de batalla. Su poco cabello blanco caía desordenado sobre su rostro, y uno de sus ojos era blanco con una línea que atravesaba el párpado. Su brazo izquierdo, también era mecánico. Conquest. El Viltrumita se sacudió un poco el polvo de los hombros mientras observaba a su alrededor.
Docenas de humanos armados. Todos mirándolo con hostilidad. La sonrisa que apareció en su rostro fue lenta y sádica. Parece que llegué a un lugar interesante y los cazadores se mantuvieron en guardia. Sanemi dio un paso al frente. ¿Quién demonios eres? Conquest lo miró como si estuviera evaluando algo. Luego caminó tranquilamente fuera del cráter. Cada paso era pesado, pero relajado. Como si no hubiera ningún peligro. Mi nombre es Conquest, dijo con calma. Vengo en nombre del Imperio Viltrumita. Los cazadores no entendieron nada. Pero el tono en su voz dejó claro que no era una simple presentación. Conquest continuó caminando unos pasos más, observando a todos los presentes. Este planeta ahora está bajo evaluación. Su sonrisa se amplió. Si son inteligentes, se someterán sin oponer resistencia. El silencio se apoderó del lugar. Duró apenas un segundo. Sanemi fue el primero en reaccionar. ¿Someternos? Su sonrisa era agresiva. Este tipo está loco. Inosuke levantó sus espadas emocionado. Ja ja ja. Me gusta. Vamos a pelear. Zenitsu ya estaba temblando detrás de Tanjiro. Tanjiro, esto no se siente como un demonio. Tanjiro observaba a Conquest con mucha atención. Había algo aterrador en ese hombre. Algo completamente diferente a cualquier demonio que hubiera visto. Pero una cosa era segura. No venía en paz. Sanemi, oye calvo idiota, no sé quién te creas que eres pero tienes 5 segundos para que des vuelta y te largues de donde sea que hayan venido, de lo contrario, tomando su espada, te cortaré en 1000 pedazos y guardaré tu cabeza como trofeo. Conquest miró a y a todos los presentes, y comenzó a reír ligeramente. Una risa baja, tranquila, pero llena de emoción. Perfecto. Sus ojos brillaban con una alegría violenta. Entonces, esto será divertido. Y en el siguiente segundo, desapareció. El suelo explotó bajo sus pies cuando se lanzó hacia adelante a una velocidad que ninguno de los cazadores había visto jamás. Y así, todo ocurrió en menos de un segundo. Conquest apareció frente a Sanemi Shinazugawa como si el espacio entre ellos nunca hubiera existido. Los ojos de Sanemi apenas alcanzaron a reaccionar. Su instinto como pilar del viento gritó peligro. Su espada se movió de inmediato. Respiración del viento. La hoja trazó un corte brutal hacia el cuello de Conquest. Pero, no lo alcanzó. Conquest ya estaba detrás de él. La velocidad fue tan absurda que la mayoría de los cazadores ni siquiera entendió qué había pasado. Solo escucharon un golpe seco. Crack. El cuerpo de Sanemi salió disparado como un proyectil, atravesando varios árboles antes de estrellarse contra el suelo a decenas de metros. El impacto levantó una nube de tierra. El silencio duró un instante. Los ojos de todos se abrieron con horror. Conquest observó su puño. Oh, su sonrisa creció. Ese fue más frágil de lo que esperaba. Varios cazadores se quedaron congelados. Un pilar. Había derrotado a un pilar con un solo golpe. Pero entonces una presencia enorme se movió. Yomeji Mejima ya estaba avanzando. Sus pasos eran pesados pero firmes. Las cadenas de su arma se movieron con fuerza. Respiración de la roca. La bola de hierro salió disparada hacia Conquest con una fuerza devastadora. El Viltrumita ni siquiera se movió. El arma golpeó su cabeza. Clan. El sonido metálico resonó por todo el campo. Como si hubiera golpeado acero. La bola de hierro rebotó. Conquest ni siquiera parpadeó. Solo giró la cabeza lentamente. Miró a Yomei con interés. Tú eres fuerte. Por primera vez parecía un poco intrigado. Pero justo en ese momento varios pilares atacaron al mismo tiempo. Obana y Iguro apareció por un costado con un corte serpenteante imposible de leer. Hiyu Tomioka avanzó desde el frente con un corte limpio dirigido al cuello. Mitsuri Kanroji atacó desde atrás con su espada flexible que atravesó el aire como un látigo. 3 pilares. 3 ataques perfectos. Y por un instante, pareció que habían logrado alcanzarlo. Las espadas impactaron. Pero lo que sintieron en sus manos no fue carne. Como cortar una pared de hierro. Conquest miró las 3 espadas tocando su cuerpo. Luego levantó lentamente la mirada. Y sonrió. Esto se está poniendo interesante. En el siguiente segundo se movió. Su brazo mecánico atrapó a Banai del cuello. Su otro brazo golpeó a Tomioka en el estómago y lo mandaría a estrellarse y arrastrarse por los suelos. La fuerza del golpe lo lanzó como si fuera una muñeca. Mitsuri intentó retroceder. Pero Conquest ya estaba frente a ella. Su mano atrapó su espada flexible.
La hoja se dobló en su puño. Armas curiosas. Con un simple tirón arrancó la espada de sus manos y la lanzó lejos. Mitsuri retrocedió rápidamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. No era un demonio. No era humano. Era algo completamente distinto. Mientras tanto, a varios metros de allí, Tanjiro Kamado, Tanjiro, observaba todo con horror. Su nariz podía percibir muchas cosas. El olor de los demonios. El olor de la sangre. El miedo. Pero lo que salía de Conquest era diferente. No olía a demonio. No olía a humano. Era como un olor a sangre. Zenitsu Agatsuma temblaba detrás de él. Tanjiro, ese tipo no es normal, Inosuke Asebira en cambio estaba emocionado. Ja. Es fuerte. Quiero pelear. Pero incluso diciendo esas palabras, Inosuke sentía algo extraño. Algo peligroso. Algo que gritaba que ese enemigo no era algo que los cazadores estuvieran preparados para enfrentar. Mientras tanto, Conquest con el cuerpo sujetado por el cuello de Iguro, lo miraría a los ojos y de una le quebraría el cuello para luego soltar el cuerpo de Obana y miró a todos los presentes. Varios jóvenes cazadores ya se habrían retirado del lugar por miedo y los que habían quedado comenzaron a correr después de lo acontecido. Y eso, solo hizo que su sonrisa creciera más. Esperaba más resistencia. Levantó la mirada hacia los pilares. ¿Eso es todo? Su voz era tranquila. Pero llena de decepción. Si este planeta va a ser conquistado, al menos deberían intentar entretenerme un poco más. Y entonces, de entre la nube de polvo y árboles destrozados, una figura volvió a levantarse. Varios cazadores voltearon de inmediato. Era Sanemichi Nafugawa. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, varias de sus cicatrices se habían abierto nuevamente y su respiración era pesada. El golpe anterior lo había lanzado a través de varios árboles y el impacto le había roto varios huesos. Aún así, estaba de pie. Su mirada estaba llena de rabia. La ira que ardía en sus ojos era casi animal. Escupió un poco de sangre al suelo mientras caminaba lentamente hacia adelante. Oye, maldito bastardo, varios cazadores lo miraron con sorpresa. Seguía vivo. Sanemi levantó su espada otra vez, aunque sus manos temblaban ligeramente por el daño que había recibido. Pero aún así avanzó. No creas que esto se terminó, Conquest lo notó de inmediato. El Viltrumita giró la cabeza y lo miró con interés. Por un momento lo observó en silencio. Luego su sonrisa volvió a aparecer. Oh, sigues vivo. Sanemi se detuvo frente a él, respirando con dificultad. No sé quién demonios eres, pero este es nuestro territorio, levantó su espada con más fuerza. Y aquí no mandas tú. Conquest lo observó unos segundos más. Entonces soltó una pequeña risa. Bien. Sus ojos brillaron con un toque de sadismo. Así deberían ser. Dio un paso hacia adelante. Débiles, pero no cobardes. Sanemi gruñó y su postura cambió. Su respiración se volvió más intensa. Respiración del viento, su cuerpo explotó en movimiento. Sanemi se lanzó hacia Conquest con todo lo que le quedaba de fuerza. Su espada cortó el aire con una velocidad brutal. Pero Conquest también se movió. Los dos se lanzaron uno contra el otro. Todo ocurrió en menos de un segundo. Nadie vio el movimiento. Solo escucharon el impacto. ¡Bum! Una onda de choque sacudió el suelo. Durante un instante, todo quedó en silencio. Entonces el cuerpo de Sanemi se detuvo. Su espada cayó de sus manos. Una grieta profunda se había formado en su cráneo. El golpe de Conquest había sido tan brutal que le había partido la cabeza. Su cuerpo cayó al suelo sin vida. El pilar del viento había muerto en el acto. El silencio que siguió fue absoluto. Varios cazadores quedaron congelados. Otros simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Un pilar acababa de morir frente a todos. Conquest sacudió un poco su puño como si nada hubiera pasado. Miró el cuerpo en el suelo. ¡Qué lástima! Su voz era tranquila. Tenías más espíritu que los demás. Luego levantó la mirada hacia los otros pilares. Su sonrisa volvió. Una sonrisa amplia, cruel, y llena de emoción. Bien, ¿quién sigue? Todos los ojos estaban fijos en el cuerpo inmóvil de Sanemichi Nafugawa. Un pilar, muerto. Conquest se paró en el centro del caos, su figura imponente cubriendo la luz de la luna. Sacudió la sangre de su puño mecánico como si fuera agua sucia, y su sonrisa sádica se estiró aún más. Bien, repitió, su voz grave retumbando como un trueno lejano. ¿Quién sigue? Los pilares restantes se tensaron.
Gyome Jimejima apretó su arma con fuerza, sus músculos enormes vibrando de rabia contenida. Mitsuri jadeaba, con los ojos llenos de lágrimas pero la espada lista. Tomioka Hiyu se recompuso del golpe, su expresión calmada ocultando el dolor en su estómago. Obanai, bueno, su cuello quebrado yacía inerte en el suelo, un cuerpo más para la cuenta del Viltrumita. Pero no eran los únicos. Desde el fondo, un grito salvaje rompió el silencio. Ja ja ja. Eres mío, calvo gigante. Inosuke Asebira cargó como un toro enfurecido, sus dos espadas cerradas brillando bajo la luna. Su máscara de jabalí ocultaba una sonrisa maníaca, pero su cuerpo gritaba instinto puro. Respiración de la bestia. Forma primera. Colmillo perforante. Sus blades giraron en un torbellino mortal, directo al pecho de Conquest. El Viltrumita ni se inmutó. Solo giró la cabeza ligeramente. Un salvaje, murmuró, divertido. Inosuke impactó. Clan. Crack. Las espadas rebotaron como si chocaran contra una montaña. Conquest levantó su brazo mecánico en un bloqueo casual, y el impacto mandó vibraciones por todo el cuerpo del jabalí haciéndolo retroceder. ¿Qué? Gruñó Inosuke, saltando atrás para un segundo ataque. Pero Conquest ya estaba sobre él. Un puñetazo simple, directo al casco. ¡Bum! La máscara explotó en pedazos. El cráneo de Inosuke se hundió como una nuez bajo un martillo. Su cuerpo voló, girando en el aire como un trapo, chocando contra una roca a metros de distancia. Sangre salpicó el suelo. Silencio. Inosuke no se movió. Sus espadas cayeron inertes. Otro caído. Conquest soltó una risa baja, genuina. Ese fue, entretenido, solo un poco. Al menos luchó como animal. Los cazadores jóvenes que quedaban retrocedieron más, algunos huyendo al bosque. Mitsuri gritó, lágrimas cayendo. Inosuke. ¡No! Pero Gyomei no esperó. Respiración de la roca, forma cuarta. Roca volcánica. Su arma giró en un arco masivo, cadenas silbando, directo a la cabeza de Conquest. La fuerza era titánica, capaz de pulverizar rocas. Conquest sonrió y dio un paso adelante. Chof. Atrapó la bola de hierro en pleno vuelo con una mano. El metal crujió bajo sus dedos. Gyomei abrió los ojos ciegos en shock. Imposible. Conquest tiró de la cadena, arrastrando al pilar hacia él como a un pez. Gyomei resistió, plantando los pies, pero el Viltrumita era imparable llevándolo cara a cara. Luego, un uppercut brutal. Crunch. La mandíbula del pilar quedaría destruida por el impacto, pese a ser alguien muy resistente, para este monstruo era solo un insecto más. El pilar más fuerte del cuerpo voló hacia atrás, chocando contra un acantilado y dejando un rastro de sangre en la roca. Cayó inerte, silenciado para siempre. Conquest sacudió la mano. Fuerte, pero no lo suficiente. Mitsuri cargó entonces, su espada látigo cortando el aire en arcos imposibles. Respiración del amor. Quinta postura. Lazo ondulante. Lanzando una serie de ataques cortantes, sin embargo, la hoja flexible envolvió el brazo de Conquest, apretando con fuerza sobrehumana. Puesto a que este ser era alguien a quien las espadas no podían cortar, por un segundo, pareció funcionar. El Viltrumita frunció el ceño. Interesante. Pero entonces flexionó el brazo. Snap. La espada se rompió en dos. Mitsuri voló hacia atrás por la onda de fuerza, estrellándose contra el suelo. Conquest flotó hacia ella lentamente, pisando su espada rota. Ella levantó la mirada, aterrorizada pero desafiante. Tú, monstruo. Él se agachó, agarrándola del cabello. Monstruo, repitió, riendo. Me gusta. Un apretón rápido. Crack. Su cuello giró 180 grados. El cuerpo de Mitsuri cayó flácido. Tomioka Hiyu fue el siguiente. Intentó un ataque sigiloso desde atrás, su espada un rayo azul. Respiración del agua, 11ª postura. En cal. Pero Conquest lo sintió venir. Se giró y lo atrapó en el aire por la garganta. Tranquilo, como el agua, dijo el Viltrumita, burlón. Pero el agua se evapora. Apretó. Hiyu pataleó, sus ojos calmados llenos de pánico por primera vez. Los 2 metros de altura y el asfixiante agarre lo dejaba sin aire mientras veía con impotencia que el resistirse era inútil. Un último gorgoteo, y su cuerpo se quedó quieto. Los pilares, aniquilados. Conquest se enderezó, mirando el campo de cuerpos y destrucción. Su sonrisa era pura euforía. Pero aún quedaban algunos. Tanjiro Kamado avanzó, espada en mano, olfato sobrecargado por el hedor a muerte. No era demonio, era peor. Zenitsu, quédate atrás, dijo Tanjiro, voz temblando pero firme. Tengo que. Zenitsu ya estaba en el suelo, orinando de miedo. Tanjiro. No lo hagas.
Ese tipo te va a matar. Inokami Kagura, forma primera. Danza. Su espada ardía en arcos perfectos, cortando hacia Conquest con precisión letal. El Viltrumita lo miró como a un niño juguetón. Valiente, dijo, y extendió la mano. La espada de Tanjiro chocó contra la palma abierta. Luego, Conquest cerró el puño alrededor de la hoja y la partió como un palillo. Tanjiro retrocedió, horrorizado. Esto no puede ser real. ¿Qué eres? Conquest lo levantó por el aori. Tu fin. Un golpe directo al pecho. Crack. Splat. El ataque no solo le rompió los huesos, el corazón de Tanjiro estalló dentro de su caja. Sangre brotó de su boca, ojos vidriosos. Su cuerpo cayó junto a los demás. Zenitsu gritó. ¡No! Tanjiro corrió, o lo intentó. Conquest apareció frente a él en un parpadeo. El relámpago temblaba, lágrimas cayendo. Por favor, no quiero morir. Conquest lo miró, casi con lástima. ¿Por qué lloras? Pensaba que aquí todos tenían huevos, aunque veo que eres la excepción. Cobarde hasta el final. Así esté colocando su dedo índice en la cabeza del peliamarillo. Los tipos como tú me dan lástima, no me causa ningún orgullo acabar con un ser tan despreciable y miserable como tú. Así, el dedo perforó su cráneo como mantequilla. Zenitsu cayó, silencio eterno. El Viltrumita miró alrededor. El cuartel era un cementerio. Cuerpos de pilares, cazadores, todos rotos. Patético, dijo, flotando en el aire. Este planeta ni vale la conquista. Ahí entonces es cuando vería a un cazador joven el cual se había escondido, al ver que el Viltrumita lo había encontrado comenzaría a correr, Conquest en un parpadeo se colocaría frente a este. El joven cazador de una se arrodillaría y pediría piedad, Conquest le diría que era alguien muy cobarde, y que lo mataría por ser alguien débil, en eso el joven cazador le diría que si buscaba a sujetos fuertes. Conquest le diría que efectivamente, el cazador le diría que si ese era el caso, porque al inicio mencionó que nos sometiéramos. ¿Por qué les dio esa elección si venía a matarlos? Conquest le comentaría que así es como funciona, él les ofrece la posibilidad de rendirse y aceptar su destino, pero aquí entre ellos, él prefería 1000 veces el que fueran testarudos y se rebelaran, pues así, podía matarlos. El joven de una le diría que si buscaba a personas fuertes podía decirle de unos demonios muy poderosos. Esa información despertaría la curiosidad del Viltrumita, Conquest, demonios. Habla claro. Cazador, sí, estos son conocidos como las lunas demoníacas, son demonios muy poderosos y los más temidos por todos, Conquest, y ellos. ¿Son fuertes? Cazador, son los más poderosos de este mundo, ni siquiera nuestros mejores cazadores tendrían una oportunidad contra ellos. Conquest, gracias por contármelo, por la información te dejaré vivir, pero dime, ¿dónde los puedo encontrar, cazador? De eso no tengo información, pero sí te puedo decir que solo los demonios saben entre ellos, tendrías que encontrarlos para que te den información. Conquest, buen chico, ahora te tengo una tarea, informa a todos tus amigos que este planeta ahora formará parte del Imperio Viltrumita, y para asegurarme de que no hayan más inconvenientes, yo mismo mataré a esos demonios. Después del incidente ocurrido en el cuartel, el joven que había salido ileso corrió durante horas, sin detenerse, con el alma hecha pedazos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar al cuartel general, jadeante y cubierto de tierra, logró encontrar a Kagaya Obuyashiki, el líder del cuerpo de cazadores. Kagaya, al verlo, al principio sintió un leve alivio, hasta que notó la expresión del muchacho, la mirada perdida, el cuerpo tembloroso. ¿Qué pasó?, preguntó Kagaya, con voz suave pero cargada de preocupación. ¿Dónde están los pilares? ¿Y los demás cazadores? El joven, con lágrimas rodando por sus mejillas, tomó aire, como si fuera a contarlo todo de una sola vez. Kagaya-sama, dijo, con la voz quebrada. Todos están muertos. Ese ser, ese extranjero que vino del cielo, destrozó todo. Los pilares, Sanemi, Gyomei, Mitsuri, Obana y Tomioka. Inosuke, Tanjiro, Zenitsu. Todos cayeron. El cuartel está destruido. No queda nada. Kagaya sintió como si el mundo se le fuera de las manos. Una parte de él quería derrumbarse, pero se obligó a mantener la compostura delante del cazador. El joven, con voz temblorosa, continuó. Kagaya-sama. No solo eso. Ese ser. No es un demonio, tampoco es humano. Él mismo se identificó como un Viltrumita. Es más cruel, más fuerte, más poderoso que cualquiera de nosotros. Y peor aún. No solo vino a matar cazadores, vino a buscar a los más fuertes, a los demonios, a las lunas. Me preguntó por ellos, y cuando le hablé de las lunas, se vio muy feliz.
como si finalmente hubiera encontrado a los enemigos que estaba buscando. Kagaya apretó los puños bajo la tela de su ropa, sintiendo el peso de la noticia. No solo los demonios, sino alguien más fuerte que ellos, alguien dispuesto a pelear, no solo a destruir. Entonces, murmuró, con voz contenida. No solo el mundo vive bajo el terror de Muzan, sino que ahora aparece un ser que puede superarlo, y encima disfruta de la lucha. Si logra acabar con las lunas. Hizo una pausa breve. El mundo podría quedar libre de demonios, pero bajo el yugo de un tirano aún más fuerte. El joven lo miró con los ojos abiertos, sin saber qué responder. Kagaya, más para sí que para el cazador, agregó. No deseo la muerte de nadie. Ni siquiera la de Muzan. Pero el miedo a que este nuevo ser llegue a la cúspide del poder. Me horroriza más que la idea de que sigan los demonios. Mientras las horas pasaban y el sol volvía a ocultarse, en una ciudad cercana, un hombre no caminaba entre las calles. Estaba destruyendo la ciudad. Conquest golpeaba estructuras, rompía casas, derrumbaba puentes, todo con el objetivo claro de encontrar información. Cada edificio que caía se volvía polvo, cada persona que se le cruzaba era un posible testigo, una fuente de datos, o un obstáculo a eliminar. En medio de la destrucción, atrapó a un humano, lo levantó del cuello y lo miró fijamente. Tú, gruñó. Informa. El humano, temblando, tartamudeó. ¿Qué quiere? Los demonios, respondió Conquest, con frialdad. ¿Dónde están? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se esconden? No me interesan tus ciudades, ni tus vidas, solo quiero saber dónde encuentro a los demonios más fuertes. El hombre, con la voz quebrada, respondió. Los demonios. No se acercan a las ciudades grandes. Las ciudades grandes están protegidas por los cazadores, sé que les pagan por eso, y no sé cómo, pero sus espadas de alguna forma logran matarlos, las armas normales que tenemos, sé que no les hacen daño real. Los demonios prefieren las aldeas, los bosques, los caminos solitarios, las cuevas. Ahí se esconden, esperan a sus presas, y se ocultan cuando llega el sol, porque el sol los mata. Su regeneración se detiene, y sus cuerpos se queman si los toca la luz directa. Conquest escuchó atento, analizando cada palabra. El hecho de que el sol los destruyera ya lo había oído antes por otras vidas humanas, pero ahora tenía una confirmación clara, además de la debilidad de sus refugios. Bien, dijo, con una media sonrisa. Entonces iré a los bosques, a las aldeas, a las cuevas. Y cuando encuentre a esos demonios, veremos si son tan fuertes como dicen, o si solo son carne para mis puños. El humano, con el miedo ahogándolo, apenas pudo asentir. Conquest lo soltó. Antes de que el hombre pudiera hacer algo, el Viltrumita ya se había alejado, dejando tras de sí una ciudad en ruinas, un caos de escombros, y la semilla de una nueva caza. En otro sitio, Muzan, aquel ser que se alza en la cima sobre todos los demonios, no era ajeno a lo que estaba pasando, la información de un hombre muy poderoso que estaba destruyendo varias ciudades le llegaría muy rápido gracias a sus informantes, aunque aún desconocía el motivo, sin embargo, estos lugares eran suyos y los usaba para esconderse, por lo que le molestaba mucho la situación, pidiendo a varios demonios de bajo rango que estén atentos y lo maten, pues este aún no conocía al monstruo psicópata que estaba enfrentando. En otro lugar, la mano metálica de Conquest apretaba la carne del demonio con la calma de alguien que sostiene una rama. No era una muerte rápida ni teatral. Era una tensión sostenida, un recordatorio de dominio. El monstruo, boca llena de colmillos rotos y ojos esparcidos de pavor, luchaba por respirar mientras la presión contra su tráquea comprimía cada palabra que intentaba formar. A su alrededor, el campo olía a tierra mojada y a un dulzor floral extraño. Una alfombra de pequeñas flores pálidas que ondulaban como si tuvieran memoria del viento. Conquest miró la llanura con interés mientras apretaba. Aquellas flores no eran meramente ornamentales. Su presencia se notaba en las fibras del demonio, en la forma en que la piel ya no brillaba con la imposición de la regeneración. Bajo la luz de la luna, donde toda otra criatura hubiera resucitado a cada herida, esas corolas brotaban como juramentos escritos en pétalos. Dímelo, dijo Conquest sin prisa. ¿Dónde están aquellos a quien llaman lunas demoníacas? Sé que no eres uno, ya que eres un ser inservible. El demonio jadeó, su voz un hilo de sangre, pero había inteligencia en su terror. Las mandíbulas se quebraron en un intento inútil de mentir. En la casa vieja, señalando una dirección, en la ciudad que duerme, tosió. Nakime, ella mantiene a los intrusos fuera. Pero no creas que podrás contra ellos, te partirán en dos, maldito humano. Conquest, jajaja, eso. Quiero verlo. Era exactamente el tipo de desafío que le gustaba. Movimiento, estrategia, algo que obligara a que la pelea no terminara en una mueca de gasto.
Apretó un poco más, solo para escuchar el sonido de una costilla ceder, aunque no se permitió el lujo de sentir remordimiento. La información valía más que la vida de ese ser y la curiosidad de Conquest ya ardía. Nakime vivía en la profundidad de la acústica, en cámaras donde el sonido rebotaba y se nutría de ecos. Su biwa no era un simple instrumento, era artefacto y prisión, cuerda y llave. Un músico celda que doblaba la realidad con cada nota. Conquest soltó al demonio de repente. El cuerpo cayó, convulsionó, y la vida se fue como si alguien hubiera desenchufado un motor. Conquest se quedó unos segundos observando cómo la sangre se mezclaba con el polvo, con las flores que le habían robado la cura. En eso, el Viltrumita no corría por prisa, volaba por urgencia. Cuando despegó del suelo, la luna se convirtió en un ojo distante y fijo. Al acercarse a la ciudad envejecida, la escena quedó clara. Calles obstruidas por ramas, fachadas con máscaras de siglos, y en el centro la silueta inclinada de un teatro, su cornisa rota como la quijada de una estatua. Del interior salía un eco, una vibración en el aire que no era viento, sino música que aspiraba. El sonido tenía una textura húmeda y fría, como si cada nota aspirase la fuerza de los alrededores. Conquest lo percibió como un latido mecánico, constante, regulado, y profundamente irritante para alguien que disfrutaba de que las cosas se movieran bajo su propio pulso. Desde el cielo, ubicada en una habitación, Nakime era apenas una figura envuelta en sombras, sentada sobre un estrado improvisado dentro del teatro. Su biwa reposaba sobre sus rodillas, cuerdas tensas que chisporroteaban con la energía del lugar. Cuando notó la llegada de algo, no se alarmó por lo obvio de los miles de demonios en ese lugar, aunque no hacía falta. Ella y su instrumento ya eran defensa. Nakime dejó que la primera nota saliera, apenas un susurro en la madera. Esa nota se desdobló, se multiplicó en 1000 reflejos dentro de las paredes, y la ciudad respondió. Las puertas se cerraron, las sombras se alargaron, y en cada esquina formas oscuras se contorsionaron como si la música hubiera tejido cuerdas invisibles. Mientras arriba del lugar, el Viltrumita sonreía como si hubiese logrado ubicar a su presa. Conquest redujo altura y se preparó para descender. Desde el techo del teatro, Nakime apenas movió los dedos y una sola nota aguda se disparó hacia el cielo. La vibración golpeó la cara de Conquest como un viento sólido. Por un instante, su percepción se enturbió. Las calles parecían más estrechas, la ciudad más densa. No era daño físico, sino obstáculo. Su cuerpo gigantesco, sus reflejos, todo recibía una interferencia fina que lo empujaba a cuestionar la dirección de su propio movimiento. Ella sonrió con una calma acuñada en siglos. Sus ojos eran abismos que bailaban al compás de la música. Desde su posición, Nakime sabía que podía modelar la topografía del combate. Su biwa no solo cantaba, sino que dictaba. Aún así, Conquest había venido a romper patrones. Las reglas estaban para ser reinventadas bajo su voluntad. Se dejó caer como un hachazo del cielo. La luna al verlo se confundiría, pues ésta creía que se trataba de algún pilar, pero no era el caso viendo su vestimenta y que no traía una espada. La primera aproximación fue apenas un susurro de aire, un borrón que hizo vibrar las tejas. Nakime interpretó la caída como parte de la función. Aumentó la armonía, tejió una muralla de notas que se enroscaban cual serpientes sonoras. Los demonios aturdidos por lo que pasaba decidieron no interferir, pues aquel hombre tenía una mirada sádica y se veía que tenía toda la intención de ir a por la luna superior. Las cuerdas del biwa brillaron con luz pálida, Conquest atravesó las paredes sin detenerse, como un martillo que traspasa cortinas. Por un segundo, pareció que la música había logrado provocar un efecto. Su brazo mecánico titubeó, el flujo entre sus piezas hiciese un pequeño clic. Fue lo que Nakime necesitó para evocarlo. Sus manos se movieron en un arpegio complicado, y con cada rasgueo la acústica del teatro se entrampó en un nudo más firme. Cuando el teatro enmudeció por un segundo decretando su concentración, el Viltrumita actuó. Rápidamente se alineó su trayectoria, y disparó hacia el escenario con un gesto que no pertenecía a nadie que midiera sus acciones con tiempo humano. Las tablas del escenario estallaron bajo su peso, astillas volaron en lluvia blanca, y la propia corriente sonora pareció fracturarse por la violencia de su desplazamiento. Nakime se quedó helada el tiempo que tardó una gota en caer. En su rostro se dibujó, por primera vez, una luz de auténtico asombro que no se disimuló con serenidad. La biwa vibró como una cuerda rota cuando Conquest llegó a su espalda antes de que ella pudiera recomponer el arpegio que reparara la barricada sonora. Con una mano tan rápida, Conquest cerró su garra metálica sobre el instrumento. El biwa crujió. Nakime lanzó un alarido que la música no pudo contener, una nota sin etiqueta que se rompió en sí misma.
En el momento que el Biwa cedió, las ondas que había tejido se desplomaron como un castillo de naipes. Las sombras se deshilacharon y la ciudad exhaló. La chica se volvió pálida, su mano buscando inútilmente las cuerdas que ya no respondían. Conquest la miró con la misma sonrisa fría que había mostrado al principio del asalto contra los pilares. Evaluativa, hambrienta. Nakime ya no tenía su primera línea de defensa. Había confiado en el sonido y el sonido se había quebrado. Nakime retrocedió, envuelta en un silencio que ya no era su aliado. Conquest sostuvo las dos mitades, levantó los pedazos y dejó que la comprensión de su victoria se asomara, amarga y clara. Su tono fue bajo, como quien formula la sentencia final. Interesante. Me gusta cuando algo intenta controlar el campo. No lo volveré a permitir. En un movimiento seco, el Viltrumita la tomó del cuello. Nakime forcejeó inútilmente, arañando el metal, pero el agarre no cedía. El brazo robótico se cerró como una jaula. Su respiración se volvió ruido ahogado. ¿Eso es todo?, dijo Conquest, la voz fría y afilada. ¿Te llamas Luna y esto es lo mejor que tienes? ¿Tu instrumento? ¿Tu música? Ella gimió, trató de lanzar una nota que cortara el aire, pero su Biwa ya no estaba a salvo. Conquest la miró con desprecio y, sin pensarlo, descargó un golpe con la otra mano. La cabeza de Nakime estalló en un único, seco impacto. La sangre salpicó la cara metálica del Viltrumita. Sonrió, una mueca sin remordimiento, disfrutando el sabor de la violencia. La demonio se recompuso. La carne cerró las heridas como si nada. Su figura tembló y volvió a levantarse. Nakime abrió la boca y dijo algo que el miedo no pudo ocultar. ¿Qué?, musitó Conquest, como divertirse con un juguete. Así que se curan. Ya era hora de comprobarlo. Recordó el campo de flores, la única vez que había visto a uno de los suyos quedar incapacitado. Posó la mirada en ella, y la sonrisa se volvió más intensa, casi infantil. Un humano me contó cosas, dijo Conquest, con una calma que helaba. Dijo que las lunas no pueden con la luz del sol. Dijo que el arma correcta las mata. Dijo que hay sitios donde su regeneración no funciona. Los ojos de Nakime se abrieron, sorprendidos y rabiosos. Conquest la mantuvo firme por el cuello, saboreando el momento. ¿Quieres verlo?, preguntó, con una voz que no buscaba permiso. Ven conmigo. Sin dar tiempo a que ella respondiera, la lanzó hacia arriba. En un parpadeo ya no estaban en la ciudad. Conquest atravesó la atmósfera, un proyectil vivo rumbo al cielo. Nakime colgaba de su mano, gritando notas que se perdían en el viento y en el vacío. El planeta se hizo pequeño bajo ellos, un pañuelo de polvo y luces. Cruzaron la capa de nubes, salieron al frío blanco del espacio. La estrella que calentaba su mundo brillaba inmensa. Conquest tensó el brazo, acercó a Nakime frente al sol, su rostro una máscara de éxtasis. Míralo bien, susurró. Aprende lo que es la muerte real. La luz golpeó la piel de la demonio. Primero chisporroteó, luego la carne empezó a humear. Nakime gritó sin que las notas retuvieran su forma. Conquest sonrió, mientras la figura se consumía en una pústula de luz hasta que solo quedó polvo que flotó, insignificante, en el brillo del sol. Con la calma de quien cierra un libro, Conquest dejó que las cenizas se dispersaran y observó el planeta. Sus ojos brillaron con hambre. Sigan escondiéndose, dijo. Ahora voy por lo que quedan. Conquest descendió de regreso a la atmósfera con la calma de quien vuelve de un paseo. Las cenizas de Nakime aún flotaban entre las estrellas cuando sus pies golpearon la tierra con un impacto sordo que hizo temblar el suelo a metros de distancia. Miró a su alrededor. Bosques. Montañas. Silencio. Le aburría el silencio. Comenzó a moverse sin dirección fija, destruyendo todo lo que se interponía en su camino. No por necesidad. Solo porque podía. Su brazo mecánico aplastaba troncos gruesos como ramas secas, mientras sus ojos escaneaban el horizonte con esa expresión hambrienta que ya era su estado natural en este planeta. Fue entonces cuando lo sintió. Algo venía hacia él. Y venía muy rápido. Akaza aterrizó frente a él saliendo de la oscuridad del bosque con una velocidad que ningún ojo humano habría podido registrar. Sus pies apenas rozaron el suelo. Su cuerpo era compacto y musculoso, con la piel de un blanco casi brillante con un leve tinte verdoso. Gruesas líneas azules recorrían su rostro y todo su torso como marcas grabadas en la carne, reminiscencias de los tatuajes criminales que llevó en su vida humana. Su cabello corto era de un rosa intenso, y sus ojos tenían la esclerótica azul pálido cruzada por patrones de grietas, con iris amarillos que ardían. En su ojo derecho estaba grabado el kanji de superior. En el izquierdo, el número 3.
Tú eres el que destruyó el cuartel de los cazadores, dijo Akaza con voz tranquila pero cargada de electricidad. El que mató a Nakime. No era una pregunta. Conquest lo estudió de arriba a abajo. Y tú eres una de esas lunas de las que me hablaron. Akaza sonrió. Una sonrisa limpia, casi honesta. Luna superior 3. Akaza. Hizo una pausa. Llevo más de 100 años esperando encontrar a alguien que me haga sentir esto. ¿Sentir qué? Que por fin vale la pena. Akaza podía percibir el espíritu de combate de cualquier oponente. Era su habilidad más refinada, una percepción extrasensorial pulida durante más de un siglo que le permitía leer las intenciones de ataque antes de que ocurrieran. Y lo que percibía saliendo de Conquest no se parecía a nada que hubiera sentido jamás. Era como intentar leer el espíritu de combate de una montaña. Inmenso. Inamovible. Sin una sola grieta de miedo. Conquest sonrió. Bien, no hubo más palabras. Akaza golpeó el suelo con el talón. Despliegue de técnica. Tipo destructivo. Bajo sus pies se dibujó un patrón de nieve cristalizada con forma de rosa de los vientos, una brújula demoníaca que se extendió sobre la tierra emitiendo un brillo pálido. Era su técnica de sangre. Con ese despliegue activo, su capacidad de detectar y reaccionar al espíritu de combate de su oponente se multiplicaba. Cada movimiento de Conquest sería leído antes de ejecutarse. Y entonces explotó hacia adelante. ¡Bum! El suelo se partió bajo el impulso. Su puño derecho impactó contra el brazo mecánico de Conquest y la onda de choque dobló los árboles a 50 metros a la redonda. La tierra se abrió en grietas desde el punto de contacto. Conquest no retrocedió ni un centímetro. Akaza saltó hacia atrás, aterrizó en cuclillas, y sus ojos amarillos se encendieron todavía más. Bien, murmuró. Bien, bien, bien. Volvió a lanzarse, y esta vez fue una tormenta. Aguja de brújula, conjunto caótico. Sus puños cortaron el aire en combinaciones imposibles, cada golpe cargado de ondas de choque destructivas que desgarraban el terreno y partían los árboles cercanos solo con la presión del aire desplazado. Izquierda, derecha, gancho ascendente, patada giratoria, golpe recto al centro del pecho. Atacaba leyendo cada microreacción del cuerpo de Conquest gracias a su brújula, anticipándose, ajustando ángulos a media ejecución. Conquest bloqueó todo. Algunos golpes con el brazo mecánico. Otros con el antebrazo desnudo. Cada bloqueo sonaba como metal contra piedra, y las ondas destructivas de Akaza se dispersaban contra el cuerpo del Viltrumita como olas contra un acantilado. Luego Conquest contraatacó. Crack. Un puñetazo al costado. Akaza salió disparado lateralmente, atravesó 4 árboles y se enterró en el quinto, partiéndolo por la mitad. 2 segundos de silencio. Luego el sonido de huesos recolocándose solos. Akaza se levantó. Las costillas destrozadas ya estaban selladas. La carne abierta, cerrada. Y su sonrisa era ahora más amplia que nunca. Ahí está, dijo, sacudiéndose las astillas de los hombros. Eso es lo que quería sentir. Se regeneran, observó Conquest con frialdad táctica. Igual que la mujer del instrumento. Puedo hacer esto toda la noche. Perfecto, dijo Conquest, y su sonrisa se volvió más oscura. Yo también. Lo que siguió fue la pelea más larga que este planeta había presenciado jamás. Akaza desplegó todo su arsenal. Tipo aéreo, con ondas de choque lanzadas a distancia que reventaban el suelo donde Conquest pisaba. Desorden, una ráfaga de 100 golpes por segundo que convirtió el aire en una pared de impactos. Anillo final, cortes de energía circulares que rebanaban árboles enteros como si fueran de papel. El bosque alrededor de ambos dejó de existir. Las montañas cercanas recibieron cicatrices nuevas. Cráteres se abrían y se multiplicaban con cada intercambio. Y Conquest lo destrozaba una y otra vez. Le arrancó el brazo derecho. Volvió a crecer. Le hundió el pecho completo de un puñetazo. Se reconstruyó. Le voló la cabeza de un revés con el brazo mecánico, y el cuerpo de Akaza siguió peleando a ciegas durante los segundos que tardó el cráneo en rearmarse, porque su brújula le permitía sentir el espíritu de combate sin necesidad de ojos. Eso, a Conquest, le arrancó una carcajada genuina. Me gustas. Rugió el Viltrumita en medio del intercambio. Eres el primero en este mundo entero que vale algo. Entonces no te detengas. Respondió Akaza con la mandíbula recién reconstruida, lanzándose otra vez. Pero las horas pasaron. Y algo empezó a cambiar. Conquest, con esa frialdad militar que llevaba grabada después de siglos de conquistas en cientos de planetas, lo notó antes que el propio demonio. Las regeneraciones de Akaza eran cada vez más lentas. El brazo que antes volvía a crecer en un segundo, ahora tardaba 3.
El pecho hundido tardaba 5. El demonio estaba quemando sus reservas, y cada reconstrucción le costaba más que la anterior. Y había algo más. El cielo en el horizonte estaba cambiando de color. Conquest recordó las palabras del humano de la ciudad. El sol los mata. Su regeneración se detiene. Sus cuerpos se queman si los toca la luz directa. Ya lo había comprobado con Nakime, llevándola él mismo hasta la estrella. Pero ahora no necesitaba volar a ninguna parte. El sol estaba viniendo solo. Akaza no lo había notado. No podía notarlo. Llevaba más de un siglo deseando una pelea así, un oponente así, y su obsesión lo había devorado por completo. Su mundo entero se había reducido al hombre frente a él. Golpear. Regenerarse. Golpear de nuevo. Acercarse aunque fuera un centímetro más a ese límite que no podía alcanzar. Más, jadeó Akaza, con medio cuerpo todavía reconstruyéndose. Más. Conquest miró el horizonte por encima del hombro del demonio. Una línea dorada comenzaba a dibujarse sobre las montañas. ¿Sabes?, dijo el Viltrumita, bloqueando con una mano un puñetazo que habría pulverizado un edificio. En todos los planetas que he conquistado, he visto morir a miles de guerreros. La mayoría muere suplicando. Algunos mueren corriendo. Atrapó el siguiente puño de Akaza en el aire con su mano mecánica y la cerró, triturando los huesos de los nudillos del demonio. Tú vas a morir peleando. Eso lo respeto. Y entonces se movió con una velocidad que ni la brújula de Akaza alcanzó a leer completa. Su cuerpo entero impactó contra el demonio como un meteoro, llevándolo por delante a través del campo destrozado, y lo estrelló de espaldas contra el suelo con tanta fuerza que el cráter resultante tenía 3 metros de profundidad. Antes de que Akaza pudiera regenerar la columna destrozada, el brazo mecánico de Conquest cayó sobre su pecho como una prensa industrial, clavándolo contra la roca del fondo del cráter. Akaza forcejeó. Por primera vez en 100 años, forcejeó con todas sus fuerzas y no movió nada. ¿Qué haces?, gruñó, golpeando el brazo metálico con los puños a medio regenerar. Pelea. Pelea. Ya peleamos, dijo Conquest con calma. Toda la noche. Fue la mejor pelea que este planeta me va a dar, sospecho. Entonces termínala. Con tus puños. No puedo, respondió el Viltrumita, y por una vez no había burla en su voz, solo un hecho. Te destrocé de todas las formas posibles y sigues levantándote. Tu cuerpo no me deja matarte. Su sonrisa regresó, lenta y fría. Pero tu mundo sí. Akaza parpadeó. Y entonces lo sintió. Calor. No el calor de un golpe. No el calor de la sangre. Un calor antiguo, en la piel del rostro, viniendo desde el horizonte. Giró los ojos hacia el este. El sol estaba saliendo. El pánico que atravesó los ojos amarillos de Akaza en ese instante fue la única vez en toda la pelea que su espíritu de combate se quebró. Forcejeó con una desesperación nueva, animal, retorciéndose bajo el brazo mecánico, golpeando, arañando el metal, liberando sus últimas ondas destructivas a quemarropa contra el rostro de Conquest, que las recibió sin parpadear, sin moverse, sin soltar. La primera línea de luz solar tocó el borde del cráter. Bajó por la pared de roca, centímetro a centímetro, como una marea dorada. Si te sirve de algo, dijo Conquest, mirándolo desde arriba mientras la luz avanzaba, fuiste el mejor de tu mundo. La luz tocó la pierna de Akaza. La carne comenzó a humear de inmediato. Luego a arder. El demonio gritó, no de miedo sino de pura rabia, y siguió golpeando el brazo que lo aprisionaba incluso mientras el fuego del amanecer le subía por el cuerpo. Su regeneración intentó pelear contra la luz y perdió. Sus piernas se volvieron ceniza. Su torso chisporroteó. Y en el último instante, cuando la luz le alcanzó el pecho, Akaza dejó de golpear, miró al cielo del amanecer, y sonrió. Buena pelea, dijo. La luz lo cubrió por completo. El cuerpo de la luna superior 3 se deshizo en cenizas que el viento del amanecer dispersó por el cráter vacío. Conquest retiró el brazo mecánico, ahora apoyado sobre nada, y se quedó un momento mirando el polvo gris escurrirse entre las grietas de la roca. Buena pelea, repitió en voz baja. Luego se elevó del cráter y miró el mundo bajo la luz del nuevo día. 2 lunas habían caído. Y la noticia viajó más rápido que el viento. Toma se enteró por la conexión de sangre que todos los demonios compartían con Muzan. Sintió el momento exacto en que la existencia de Akaza se borró del mundo, y su reacción fue la misma que tenía ante absolutamente todo. Sonrió. Vaya, vaya, dijo para sí mismo, sentado en el altar de su templo, rodeado de los fieles de su culto que lo adoraban como a un dios viviente. Akaza está muerto. Pobrecito. Con lo mucho que le habría gustado a él matarme a mí. No sintió tristeza. Toma no sentía nada.
Nunca había sentido nada, ni como humano ni como demonio. Lo que sí tenía era una curiosidad infinita y fría, y en ese momento toda esa curiosidad apuntaba hacia una sola cosa: el ser capaz de borrar del mundo a la luna superior 3. No tuvo que buscarlo. Conquest lo encontró a él. Le tomó 2 noches. Interrogó demonios menores por las montañas, aplastándolos uno por uno hasta que alguno escupió la ubicación del templo entre súplicas. Cuando el Viltrumita atravesó el techo del santuario como un proyectil, destrozando vigas centenarias y aplastando el altar bajo sus pies, los fieles humanos del culto huyeron gritando en todas direcciones. Tomani se movió de su asiento. Bienvenido, dijo con una sonrisa radiante, abriendo los brazos como un anfitrión perfecto. Tú debes ser el famoso destructor de lunas. Qué honor tan grande recibirte en mi humilde templo. Conquest lo estudió en silencio. El demonio frente a él era alto y de una belleza inquietante, con el cabello platinado cayendo liso sobre los hombros y los ojos de un color arcoíris que cambiaba según la luz. En el derecho estaba grabado el kanji de superior. En el izquierdo, el número 2. Vestía ropas brillantes adornadas como un sacerdote de su propia religión, y sostenía en cada mano un abanico de metal dorado con filos que brillaban a la luz de las velas. Pero lo que más le llamó la atención a Conquest no fue nada de eso. Fue el vacío. Después de siglos conquistando mundos, el Viltrumita había aprendido a leer a los seres vivos. El miedo, la rabia, la desesperación, el orgullo. Todos los planetas estaban llenos de las mismas emociones con caras distintas. Este ser no tenía ninguna. Tú eres distinto a los otros, dijo Conquest. Oh, ¿me halagas?, respondió Doma con una risita encantadora. Sí, supongo que lo soy. Los demás se aferran tanto a las cosas. A la fuerza, al orgullo, al miedo. Yo solo encuentro todo fascinante. Como a ti, por ejemplo. Mataste a Akaza. A Nakime. Y vienes aquí caminando tan tranquilo. Dime, ¿qué se siente ser tan fuerte? Ven a comprobarlo. Verás, ahí está el problema. Toma se levantó de su asiento con una elegancia fluida, abriendo ambos abanicos con un solo gesto. Yo ya sé que eres más fuerte que yo en lo físico. Lo sentí cuando murió Akaza. Él era mejor que yo en el combate puro, aunque jamás lo admití frente a él, que en paz descanse el pobre. Así que no voy a pelear contigo como peleó él. La temperatura del templo cayó de golpe. Voy a pelear como peleo yo. El aire se congeló. Literalmente. La humedad del ambiente cristalizó en una niebla helada que brotó de los abanicos de Doma y llenó el santuario entero en un parpadeo. Las velas murieron. La escarcha trepó por las columnas. Y de la niebla emergieron flores. Loto de hielo. Una flor gigantesca de pétalos congelados y afilados como navajas se cerró sobre Conquest desde todas las direcciones a la vez, con la fuerza suficiente para triturar rocas. El Viltrumita la reventó desde adentro con una sola expansión de sus brazos, y los fragmentos de hielo salieron disparados atravesando las paredes del templo. Donde había estado Doma, no había nadie. Por aquí. Conquest giró. El demonio estaba sentado tranquilamente sobre una viga rota, abanicándose a sí mismo con gesto teatral. Mira, te voy a ser honesto porque me caes bien, dijo Doma. Esa niebla que respiraste hace un momento no era solo decorativa. Es hielo pulverizado, más fino que el polvo. Ahora mismo está dentro de tus pulmones, congelándote por dentro. A los humanos les destruye las vías respiratorias en segundos. Una pilar muy famosa murió sin siquiera saber que ya estaba muerta. Así que dime, ¿cómo te sientes? Conquest inhaló profundo. Exhaló una nube de vapor helado. Fresco, dijo. Por primera vez en su larga existencia, la sonrisa de Doma se quedó congelada por un motivo que no era su propio hielo. Vaya. Eso es nuevo. Mis pulmones han respirado el vacío del espacio. Conquest comenzó a caminar hacia él, lento, aplastando escarcha a cada paso. Tu escarcha es una brisa. Bueno, en ese caso. Doma desapareció en un torbellino de niebla, y el mundo entero se volvió blanco. La pelea que siguió destruyó el templo y la montaña sobre la que estaba construido. Doma era la luna superior 2 por algo, y aunque su cuerpo no igualaba la brutalidad física de Akaza, su técnica de sangre era infinitamente más versátil. Bodhisattvas de hielo del tamaño de edificios emergieron de la niebla golpeando con palmas congeladas que aplastaban laderas enteras. Lotus tras lotus florecieron bajo los pies de Conquest intentando triturarlo. Ventiscas cortantes, lanzadas con cada barrido de los abanicos dorados, rebanaban la roca como cuchillas.
Y entre toda esa tormenta blanca, Doma creó muñecos de hielo con su propia forma, media docena de copias congeladas de sí mismo que ejecutaban sus mismas técnicas mientras el original se mantenía oculto en la niebla, riéndose, comentando la pelea como si fuera un espectador más. «Eres maravilloso», gritaba la voz del demonio desde todas las direcciones a la vez. «Nada de esto te hace ni cosquillas. Si tuviera sentimientos, creo que esto sería miedo. ¡Qué experiencia tan interesante!». Conquest destruía todo lo que la niebla le lanzaba. Reventó los bodhisattvas a puñetazos. Pulverizó los muñecos de hielo uno por uno. Pero cada vez que agarraba a Doma, el cuerpo entre sus dedos resultaba ser otra copia congelada, y la risa del demonio reaparecía en otra parte, hasta que Conquest se detuvo en medio de la tormenta. Cerró los ojos, y escuchó. El oído de un Viltrumita podía captar un latido a kilómetros de distancia. Entre el aullido del viento helado, entre el crujir del hielo, había un sonido que las copias congeladas no podían imitar. Un corazón. Uno solo. Conquest se movió. No hacia ninguno de los muñecos. Hacia arriba, en diagonal, atravesando la niebla como una bala, directo a un punto vacío de la tormenta donde aparentemente no había nada. Su mano mecánica se cerró sobre algo invisible. La niebla se dispersó. Y ahí estaba Doma, suspendido en el aire, con el puño metálico de Conquest cerrado alrededor de su cuello y, por primera vez, sin nada que decir. «Te escuché», dijo Conquest. Impresionante, logró articular el demonio, y su sonrisa volvió a formarse incluso con la garganta aprisionada. «De verdad, impresionante. ¿Y ahora qué? Me vas a aplastar la cabeza. Te aviso que eso ya me lo han hecho y es bastante inútil. Me regenero rápido, ¿sabes? Soy famoso por eso». «Lo sé», dijo Conquest. «Por eso no voy a aplastarte nada». Giró la cabeza hacia el cielo nocturno. Doma siguió su mirada. Y por primera vez en toda su existencia, su mente vacía y fría hizo un cálculo cuya conclusión se pareció muchísimo a una emoción. «Ah», dijo suavemente. «El sol. Como Nakime. Qué poco original». «Lo original ya lo intenté con tu amigo el de los puños», respondió Conquest, flexionando las piernas. «Conmigo, lo que funciona se repite. ¿Sabes qué es lo más curioso?». La voz de Doma seguía siendo serena, casi dulce, mientras la presa metálica le crujía las vértebras. «Toda mi vida le dije a mis fieles que después de la muerte no hay nada. Que el paraíso es mentira. Que por eso debían ser devorados por mí, para salvarse del vacío. Y ahora que me toca a mí comprobarlo». Hizo una pausa. «Sigo sin sentir absolutamente nada». «Qué decepción. Permíteme ayudarte a sentir algo», dijo Conquest. Y despegó. Atravesaron la atmósfera en segundos. El planeta se encogió bajo ellos hasta volverse un juguete azul y verde flotando en el negro. Doma vio acercarse la estrella, inmensa, blanca, absoluta, y su rostro perfecto no mostró pánico ni súplica, solo esa sonrisa eterna que se mantuvo intacta mientras la primera luz directa del sol sin atmósfera de por medio le tocaba la piel. La carne ardió al instante. La regeneración más legendaria de todas las lunas luchó contra la luz durante exactamente 1 segundo y medio. Y perdió. «Vaya», alcanzó a decir Doma mientras su cuerpo se deshacía en llamas blancas. «Así que esto es lo que se siente». La luna superior 2 se dispersó en cenizas que flotaron, insignificantes, en el resplandor de la estrella. Conquest abrió la mano metálica y dejó que el polvo se escurriera entre sus dedos hacia el vacío. Miró el planeta debajo. «Dos menos», dijo. En la superficie de ese mundo, en la oscuridad más profunda donde ningún sol había entrado jamás, Muzan Kibutsuji sintió el hilo de sangre que lo conectaba con Doma cortarse en seco. Primero Nakime. Luego Akaza. Ahora Doma. 3 lunas superiores borradas de la existencia en cuestión de días, algo que el cuerpo de cazadores no había logrado en 1000 años. Y por primera vez en sus 10 siglos de existencia, el rey de los demonios sintió en su propia carne lo mismo que él había provocado en millones de humanos. El terror de saber que algo te está cazando. Solo quedaba una luna entre esa cosa y él. Kokushibo. Conquest abrió la mano metálica y dejó que las cenizas de Doma se escurrieran entre sus dedos hacia el vacío. Bajo él, el planeta giraba lento y azul. 3 lunas habían caído. Descendió de regreso a la atmósfera, cruzando las nubes como un proyectil, y aterrizó en la superficie con un impacto que abrió un cráter en la Tierra Negra. Pero esta vez no buscó pelea de inmediato. Las heridas que le había dejado la niebla de Doma, por leves que fueran, le habían enseñado algo. En este planeta ya no podía moverse a ciegas. Así que durante el resto de esa noche y todo el día siguiente, Conquest se dedicó a algo que rara vez hacía: cazar con paciencia.
Recorrió las montañas, interrogó y aplastó a los demonios menores que encontraba escondidos en cuevas y bosques, arrancándoles información sobre la última luna antes de reducirlos a pulpa. Ninguno sabía dónde estaba. Solo repetían el mismo nombre con terror en la voz. Kokushibo. La luna superior 1. El más antiguo. El más fuerte. Lo que Conquest no sabía era que no hacía falta que él encontrara a Kokushibo. Kokushibo ya lo estaba buscando a él. A través del hilo de sangre que conectaba a cada luna con Muzan, Kokushibo había sentido morir a sus 3 compañeros uno tras otro, con apenas noches de diferencia. Nakime. Akaza. Toma. 5 siglos de existencia, y jamás había percibido algo así. 3 de las criaturas más poderosas del mundo borradas en cuestión de días. No esperó órdenes. No esperó a que la amenaza llegara a él. Siendo el más antiguo y experimentado de todos, hizo lo que un cazador de 500 años haría. Siguió el rastro. Las ciudades destruidas. Los bosques arrasados. El reguero de demonios menores aplastados que el invasor iba dejando a su paso como migas de pan. Le tomó casi 2 días completos rastrear ese camino de destrucción hasta su origen. Y al caer la segunda noche, bajo una luna creciente, finalmente lo encontró. Conquest acababa de soltar el cadáver de otro demonio menor inútil cuando sintió una presencia completamente distinta a todo lo anterior. Akaza había irradiado euforia. Toma, un vacío frío y curioso. Pero esto era otra cosa. Una calma absoluta, antigua, afilada, como el filo de una hoja que ha cortado durante 500 años sin mellarse una sola vez. Conquest la sintió antes de verla, y giró lentamente la cabeza hacia lo alto de un risco de roca oscura. Ahí había una figura. Era alta, mucho más que un hombre normal, envuelta en un uniforme militar de otra era cubierto de estampados de luna creciente. Su cabello largo y oscuro con mechas claras le caía hasta la cintura. Pero lo que detuvo incluso la atención fría de Conquest fueron los ojos. 6. 3 alineados verticalmente a cada lado del rostro, todos de un amarillo enfermizo, con el kanji de superior y el número 1 grabados en el par central. Esos 6 ojos lo veían todo. Cada músculo, cada microtensión, cada intención antes de que se volviera movimiento. 4 de mis compañeros han desaparecido, dijo la figura, con una voz grave y serena, sin una gota de emoción. Nakime. Akaza. Toma. Lo sentí morir hace apenas unos minutos. Una pausa. Llevo 500 años en este mundo. Jamás había visto a una sola criatura volar a 3 lunas superiores en 3 noches. Descendió del risco sin saltar, flotando hacia abajo con una elegancia imposible, aterrizando sin un solo sonido. Soy Kokushibo. Luna superior 1. Su mano se posó sobre la empuñadura de la katana en su cintura. Y voy a entender que eres antes de cortarte la cabeza. Eres el último, dijo Conquest. El más fuerte de ellos. Soy el más fuerte de todo lo que existe bajo Muzan Kibutsuji. Entonces vales la pena. Kokushibo desenvainó. La hoja que salió de la funda no era una katana normal. Era de un color rojizo carnoso, hecha de su propia carne demoníaca, con venas e incluso pequeños ojos incrustados a lo largo del filo. Era una extensión viva de su cuerpo y respondía a su voluntad como un miembro más. Respiración de la luna. Primera postura. Luna oscura, santuario nocturno. Desapareció. No fue velocidad como la de Akaza. Fue precisión. Kokushibo apareció al costado de Conquest en una fracción de segundo, ejecutó un único corte horizontal, y de ese corte brotaron decenas de cuchillas con forma de luna creciente que se desplegaron en todas direcciones, caóticas, impredecibles, cubriendo cada ángulo de escape. Conquest levantó el brazo para bloquear, y por primera vez en este planeta, algo le cortó la carne. Las cuchillas de luna creciente desgarraron su antebrazo, abriendo heridas finas pero reales. Brotó sangre. No mucha. Pero real. Conquest miró su brazo. Luego sonrió. Vaya. Tú sí me cortaste. Mi hoja es lo único en este mundo, además del sol, capaz de herir a uno de los nuestros, respondió Kokushibo, recomponiendo su postura a varios metros. Tu carne no es demoníaca, pero es carne. Y todo lo que es carne puede ser cortado. Interesante, Conquest flexionó el brazo, observando las heridas cerrarse, más despacio que de costumbre. Eres el primero que me hace sangrar aquí. Seré el último que veas. Lo que siguió fue distinto a las 2 peleas anteriores. Kokushibo era una máquina de precisión perfeccionada durante 5 siglos, y sus 6 ojos leían cada movimiento de Conquest con una exactitud que ninguna otra luna había tenido. Segunda postura, flor de perla, observación de la luna. 3 cortes de media luna que liberaron estelas enteras de cuchillas.
Quinta postura, luna lunar, cielo de sauce. Un torrente de hojas curvas que cayó sobre Conques desde arriba. El Viltrumita las bloqueaba, las esquivaba, las recibía, y aún así algunas lo encontraban, abriendo cortes en sus hombros, su pecho, sus piernas. Conquest contraatacó con un puñetazo que habría reventado una montaña. Kokushibo lo vio venir con una claridad casi profética. Inclinó la cabeza a apenas los centímetros necesarios, dejó pasar el puño rozándole la mejilla, y en el mismo movimiento abrió el costado entero de Conquest de un corte ascendente. El Viltrumita gruñó. No de dolor, sino de sorpresa. Saltó hacia atrás. Tu fuerza es absurda, dijo Kokushibo, observándolo con esos 6 ojos imperturbables. Un solo golpe tuyo me terminaría. Pero un solo golpe tuyo nunca me alcanzará. Llevo 500 años leyendo a los espadachines más rápidos que han existido. Eres fuerte, pero tus movimientos son rectos. Predecibles. Confiaste tanto en tu poder que nunca aprendiste a engañar. Conquest se limpió la sangre del costado. Y entonces, esa mente fría que había planeado la caída de civilizaciones enteras, se puso a trabajar. No buscó un golpe más fuerte. Buscó otra cosa. Porque después de siglos sometiendo mundos, Conquest sabía que un cuerpo no es lo único que se puede romper. Había aprendido, en 1000 planetas, que lo primero que cae en cualquier guerrero no es la carne, es la voluntad. Y este demonio, debajo de toda esa calma de 500 años, cargaba algo. Conquest lo había olido desde el primer instante. La misma cosa que olía en los reyes derrotados, en los generales que se rendían. Una herida vieja que nunca cerró. Dices que eres el más fuerte bajo Musan, dijo Conquest, comenzando a rodearlo lentamente. Bajo. Siempre bajo alguien. 500 años y sigues siendo el segundo. Los 6 ojos de Kokushibo no parpadearon. Pero su katana, por una fracción de segundo, se tensó. No me conoces, respondió el demonio. No necesito conocerte, Conquest se lanzó, y esta vez no buscó la cabeza ni el corazón. Buscó las piernas. Le destrozó una rodilla de un golpe brutal, y mientras Kokushibo se tambaleaba, le habló al oído. Conozco tu tipo. Lo he visto en cada mundo. El que entrena toda su vida y nunca alcanza al que nació mejor. Kokushibo se regeneró la rodilla al instante y respondió con un corte que abrió el pecho de Conquest hasta el hueso. Pero el Viltrumita ni siquiera intentó esquivarlo. Hubo alguien, continuó Conquest, recibiendo el corte sin inmutarse, acercándose más. Alguien que fue mejor que tú sin esforzarse. Lo veo en cómo peleas. Tan perfecto. Tan trabajado. 5 siglos puliendo cada corte. ¿Y para qué? ¿A quién intentas alcanzar todavía? Cállate. Era la primera vez que Kokushibo levantaba la voz. Diste tu humanidad por fuerza, dijo Conquest, agarrándolo del brazo y arrancándoselo de cuajo, dejando que se regenerara solo para volver a destrozarlo. Lo abandonaste todo por ser el más fuerte. Y aquí estás, 500 años después, peleando contra algo que mató a tus 3 compañeros, y en el fondo de esos 6 ojos sigues viendo la misma cosa que veías de humano. Kokushibo atacó con la 16ª postura, la culminación de 5 siglos de perfeccionamiento, una tormenta de cuchillas que envolvió a Conquest desde todos los ángulos. El Viltrumita se vio cubierto de cortes, sangrando de docenas de heridas, pero atravesó la tormenta caminando, lento, imparable, sin dejar de hablar. Que no fue suficiente, dijo Conquest. Que nunca fuiste suficiente. Cállate. Y ahí estaba, la grieta. Por primera vez en 500 años, los movimientos perfectos de Kokushibo se volvieron emocionales. Rabiosos. Imprecisos. Atacó con todo su poder, pero sus cortes ya no leían a Conquest con esa frialdad profética, porque su mente ya no estaba completa en la pelea. Estaba 500 años en el pasado, en un campo distinto, frente a un hombre ciego y anciano que casi lo derrotó con un solo movimiento. Frente a su hermano. Frente a Yoriichi. Y Conquest lo sintió. El instante exacto en que la voluntad del demonio se quebró. Dejó de hablar. Y empezó a destrozarlo en serio. Ya no esquivaba. Ya no necesitaba. Con la concentración de Kokushibo rota, las cuchillas perdieron su precisión letal, y Conquest pudo acercarse y golpear sin descanso. Le reventó el torso. Le arrancó los brazos. El demonio se regeneraba, una y otra vez, pero cada reconstrucción era más lenta, no por agotamiento físico, sino porque algo dentro de él había dejado de querer reconstruirse. Lo intenté, murmuró Kokushibo, ya de rodillas, su cuerpo deshaciéndose y rearmándose a medias, su katana de carne temblando en una mano que apenas podía sostenerla. 500 años. Lo di todo. Mi familia. Mi humanidad. Mi nombre. Todo, para ser fuerte.
Su forma comenzó a distorsionarse, a volverse monstruosa, una masa de carne y ojos y cuchillas, intentando desesperadamente sobrevivir a cualquier precio, como había hecho siempre, como había hecho toda su existencia. Y entonces se detuvo. Los 6 ojos, repartidos por una cara que ya no era una cara, miraron sus propias manos deformes. Miraron en lo que se había convertido. 500 años de buscar la fuerza absoluta lo habían reducido a esto. Un monstruo arrodillado frente a algo que ni siquiera había necesitado usar toda su fuerza para vencerlo. Michikatsu, dijo Conquest en voz baja, usando el nombre humano que de algún modo el demonio mismo había dejado escapar entre sus murmullos. Ese era tu nombre. ¿Verdad? La forma monstruosa de Kokushibo se quedó completamente quieta. Nunca lo alcanzaste, dijo Conquest. Y ahora vas a morir sabiéndolo. Y esas fueron las palabras que terminaron lo que ningún golpe podía terminar. El cuerpo de Kokushibo, esa masa demoníaca que luchaba por reconstruirse, simplemente dejó de hacerlo. No porque no pudiera. Porque ya no quería. La voluntad de seguir existiendo, esa terquedad de 500 años que lo había mantenido vivo más que cualquier regeneración, se apagó como una vela. Y sin esa voluntad, su cuerpo comenzó a desmoronarse desde adentro, agrietándose, deshaciéndose en pedazos que se volvían polvo antes de tocar el suelo. En los últimos segundos, la masa monstruosa se deshizo, y por un instante brevísimo, lo que quedó arrodillado en la tierra negra no fue Kokushibo el demonio. Fue el rostro de un hombre. Cansado. Antiguo. Casi en paz. Michikatsu Tsujikuni cerró sus 2 ojos humanos. Y se deshizo en cenizas que el viento de la noche dispersó sobre el campo de batalla. Conquest se quedó de pie en medio del silencio, sangrando de docenas de heridas que ya empezaban a cerrarse lentamente. No sonreía. Por una vez, después de matar, no sonreía. Había vencido al más fuerte de las lunas, y no lo había hecho con sus puños. Lo había hecho encontrando la grieta que 500 años de fuerza nunca pudieron cubrir. El más fuerte bajó Muzan, repitió en voz baja, mirando las cenizas perderse en el viento. Luego levantó la mirada hacia el horizonte. Hacia la oscuridad más profunda de ese mundo, donde la última presencia, la más antigua de todas, la que había creado a las 4 lunas que acababan de morir, se escondía temblando por primera vez en 1000 años. Ahora sí, dijo Conquest, elevándose en el aire. El que manda. Y en su escondite de sombras eternas, Muzan Kibutsuji, que había sentido morir uno por uno los 4 hilos de sangre de sus lunas más poderosas, comprendió que la cosa que venía por él no se parecía a nada que hubiera enfrentado en sus 10 siglos de existencia. Por primera vez desde que se convirtió en el ser más temido del mundo, el rey de los demonios sintió ganas de huir. Conquest se elevó en el aire y voló hacia la oscuridad más profunda de ese mundo, guiándose por el último hilo de presencia que quedaba en el planeta. No le tomó mucho. Cuando una criatura lleva 1000 años siendo el depredador supremo, no sabe esconderse de algo que está por encima de ella en la cadena. Lo encontró en una mansión señorial oculta en el corazón de una ciudad dormida, un lugar elegante y silencioso donde un hombre de apariencia perfectamente humana esperaba de pie en el centro de un salón vacío. Cabello negro, traje occidental impecable, rostro hermoso y frío. Nada en su aspecto delataba que era el ser más antiguo y temido de ese mundo. Pero Conquest ya había aprendido a no fiarse de las apariencias en este planeta. Tú eres Muzan, dijo el Viltrumita, entrando por la pared que acababa de destruir. Y tú eres la cosa que ha matado a mis 4 lunas superiores, respondió Muzan con una calma cuidada, casi diplomática. Nakime. Akaza. Toma. Kokushibo. 1000 años construyendo mi poder, y los borraste en menos de una semana. Hizo una pausa, estudiándolo. No eres un cazador. No eres un demonio. ¿Qué eres? Soy el Imperio Viltrumita, dijo Conquest. Y este planeta ahora me pertenece. Muzan sonrió, pero era una sonrisa tensa. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Yo controlo a los demonios de este mundo. Con mi sangre puedo crear un ejército para ti. Podríamos gobernar juntos, tú y yo, los 2 seres más poderosos que existen. Imagina lo que... No. La respuesta cortó el aire como una de las cuchillas de Kokushibo. No negocio con lo que conquisto, dijo Conquest, avanzando. Lo someto. Y Muzan, el ser que había pasado 1000 años evitando este momento, hizo lo que mejor sabía hacer. Peleó por su vida. Su cuerpo humano estalló en una transformación monstruosa. Bocas se abrieron por todo su torso. Tentáculos de carne y hueso brotaron de su espalda, cada uno terminado en garras y dientes, lanzándose contra Conquest desde todas las direcciones. Su forma creció, se deformó, se volvió una pesadilla de músculo palpitante y ojos.
Esos tentáculos golpeaban con una fuerza capaz de demoler edificios, y Muzan los movía a una velocidad que ni los pilares habrían podido seguir. Conquest atravesó todo caminando. Arrancó los tentáculos a puñados. Los que volvían a crecer, los volvía a arrancar. Muzan le lanzó ataques con la potencia suficiente para nivelar la ciudad entera, y el Viltrumita los recibió en el pecho sin frenar el paso. Porque eso era lo que ninguna de las criaturas de este mundo terminaba de entender. La regeneración no sirve de nada contra algo que no se cansa, que no se queda sin fuerza, que simplemente sigue avanzando para siempre. ¿Por qué no caes? Rugió Muzan, su voz ahora un coro de 1000 bocas. Te he golpeado con suficiente fuerza para destruir montañas. Otros lo intentaron, respondió Conquest, agarrando uno de los tentáculos y usándolo para azotar a Muzan contra el suelo con tanta fuerza que la mansión entera colapsó. Ahora viven en mis recuerdos. Conquest sabía, por lo que le habían contado, que Muzan escondía múltiples corazones y cerebros repartidos por todo su cuerpo, precisamente para que matarlo fuera casi imposible. Así que no intentó matarlo. Hizo algo peor. Empezó a desmembrarlo metódicamente, con la frialdad de un cirujano, arrancando pedazo tras pedazo, reduciendo esa montaña de carne monstruosa a algo cada vez más pequeño, más débil, más incapaz de luchar. Cada vez que Muzan regeneraba un miembro, Conquest se lo arrancaba de nuevo. Una y otra vez. Hora tras hora. Hasta que el demonio comprendió, con un horror que jamás había sentido, que no estaba peleando por ganar. Estaba peleando por no ser desarmado por completo. Y estaba perdiendo. Cuando finalmente la forma monstruosa colapsó y se redujo de nuevo a algo parecido a su cuerpo humano, Muzan estaba de rodillas, tembloroso, regenerándose con dificultad, por primera vez en 1000 años completamente a merced de otro ser. Conquest lo agarró del cuello y lo levantó del suelo. Y entonces, en lugar de apretar, se detuvo. Lo miró. Porque a Conquest se le acababa de ocurrir algo mejor que matarlo. ¿Tienes algo útil?, dijo el Viltrumita, estudiando al demonio que colgaba de su mano. Controlas a todas las criaturas de este mundo. Tu sangre los crea y los manda. Matarte sería desperdiciar una herramienta. Muzan, incluso en esa posición, sintió un destello de esperanza. Sí, jadeó. Sí, exacto, puedo servirte, puedo. ¿Vas a servirme?, lo interrumpió Conquest. Pero entiende bien lo que eres ahora. En el Imperio Viltrumita, los mundos conquistados que aún resultaban útiles no eran destruidos. Se les asignaba un administrador, un ser nativo, sometido y marcado, encargado de mantener el orden y reportar al imperio, sabiendo que su vida dependía por completo de su obediencia. Era el destino de los planetas vencidos, que servían más vivos que muertos. Desde este momento eres el administrador de este planeta, dijo Conquest. Vas a mantener a tus demonios bajo control. Vas a preparar este mundo para el imperio. Y vas a reportarme a mí. Apretó apenas lo suficiente para que Muzan sintiera lo frágil que era ahora su existencia. Y si alguna vez se te ocurre traicionarme, desobedecerme, o pensar que puedes recuperar lo que perdiste hoy, los ojos de Conquest brillaron con esa frialdad sádica que las lunas habían visto antes de morir, te haré exactamente lo que les hice a ellas. Te llevaré al sol que tanto le temes. Y te sostendré ahí, despierto, mientras ardes durante el tiempo que a mí me dé la gana. El ser que había aterrorizado a ese mundo durante 1000 años, el rey de los demonios, el que convirtió en pesadilla cada noche de la humanidad, bajó la mirada. Y asintió. Muzan Kibutsuji, que había pasado un milenio buscando volverse el ser más poderoso e inmortal de la existencia, terminó esa noche convertido en el sirviente de algo infinitamente más grande que él. Conquest lo soltó. El demonio cayó al suelo en silencio, sin una sola palabra de protesta. No quedaba ninguna en él. El Viltrumita se elevó sobre las ruinas de la mansión y miró el cielo nocturno de ese mundo que ahora le pertenecía por completo. Las lunas, muertas. El rey de los demonios, sometido. Un planeta entero, marcado para el imperio. Y mientras el primer rayo del amanecer se asomaba en el horizonte, ese mismo sol que durante 1000 años había sido la única pesadilla de los demonios, Conquest sonrió. Porque para él, no era una amenaza. Era simplemente el comienzo de un nuevo día en un nuevo territorio Viltrumita. Y así, lo que había empezado como un error de trayectoria de un grado a la izquierda, terminó con la caída completa del mundo de Kimetsu no Yaiba. Y hasta aquí llega este video. Si llegaste hasta el final, déjame saber en los comentarios qué te pareció qué hubiera pasado, y qué otro personaje te gustaría ver caer en este mundo. Si disfrutaste la historia, ya sabes, un like ayuda muchísimo al canal y un nuevo suscriptor siempre es bienvenido a esta familia. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.